por este día hermoso en el cual Él nos ha permitido reunirnos, congregarnos en su nombre, y espero que esta semana que hemos pasado, que todo el mundo o la mayor parte de la gente alrededor del mundo le llama la Semana Santa o la Semana Mayor o la Holy Week en algunos países, haya servido para que cada uno pueda reflexionar acerca de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno. Yo sé que esto todos los años la gente lo ve como una rutina, pero realmente no es una rutina, y me parece que de alguna manera es importante que podamos entender que Dios ha permitido que la gente siga celebrando la Semana Santa, no para que se den vacaciones, sino para que mediten en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Voy a invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Vamos a leer el libro de Filipenses. Gloria a Dios, porque nos robaron las pantallas y hoy tenemos que traer la Biblia física. La Biblia tenemos que traerla de manera, algunos en formato digital, pero los más tradicionales, más tradicionalistas las traemos en formato de papel, que es la forma en que aprendimos a leerla y aprendimos a estudiarla, y yo particularmente es la forma en la cual disfruto la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versos 1 al 7, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos pide el apóstol Pablo al final? Que después de haber realizado todas esas cosas que él nos enseña, dice que vamos a tener la paz de Dios, que cada uno de nosotros tenga esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede entender la paz de Dios, ¿cierto? Porque precisamente la paz de Dios es la que nos hace estar siempre dispuestos a seguir la obra del Señor y a trabajar en la obra del Señor, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las vicisitudes que como seres humanos vamos a tener. Esta carta a los filipenses, que fue escrita por el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos, aproximadamente entre los años 54 a 61 después de Cristo, de nuestra era. Esta carta la escribe el apóstol Pablo en la prisión y constituye del grupo de cartas conocidas como las epístolas carcelarias, porque fueron cartas escritas en la prisión, se llaman epístolas carcelarias. Consta de 4 capítulos y el propósito principal del apóstol Pablo es agradecer a los cristianos de Filipos la ofrenda que ellos le habían enviado mientras él estaba en la cárcel. Pablo trata también otros temas como la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana. Específicamente, Filipos era una ciudad griega de la provincia de Macedonia, provincia del antiguo Imperio Romano, donde el apóstol Pablo había fundado una comunidad cristiana cerca del año 50 después de Cristo, precisamente durante su segundo viaje misional. Hoy vamos a estudiar estos 7 versículos del último capítulo, o sea, del capítulo 4 de la carta a los Filipenses, donde vamos a encontrar temas doctrinales básicos
muy básicos, pero muy profundos para la fe cristiana. Es importante que los cristianos constantemente nos estemos nutriendo de los fundamentos básicos de la doctrina cristiana, porque muchas veces tenemos el fundamento principal y ese no se nos puede olvidar, que es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo vino a la tierra? ¿Por qué es que nosotros decimos que somos salvos? ¿Por qué es que nosotros estamos seguros de que vamos para un lugar distinto, vamos para el cielo y un día vamos a estar en la presencia del Señor? Pero además de eso, los temas doctrinales básicos son aquellos que nos ayudan a vivir una vida diferente a las de las demás personas. Alguien dice por ahí que el cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es una forma de vida, es una forma de poder vivir de la manera que a Dios le agrada. Por eso es que se llama cristianismo, porque vivimos de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. En estos tiempos que vivimos, en estos tiempos, año 2021, sabemos que nuestra fe cristiana es muy atacada. Constantemente vamos a estar por ahí recibiendo los golpes, los ataques del enemigo, los constantes dardos que el enemigo nos manda, que manda a nuestras vidas, que lo hace de diferentes maneras, a través de nuestro trabajo, de nuestra salud, de nuestras posesiones personales, de todas esas cosas que nosotros decimos que son nuestras, pero realmente no son nuestras. Estas cosas que llamamos nuestras no nos pertenecen. Recordemos que estamos de paso en la tierra y el Señor nos ha enseñado que somos mayordomos, ¿cierto? Somos simples administradores de lo que el Señor nos ha dado. Así que es vital que recapacitemos acerca de la importancia de conocer los valores y principios cristianos que nos rigen. Debemos recordar siempre que nuestra fe, y esto es lo más maravilloso del cristianismo, nuestra fe cristiana no es una fe ciega. No es una fe que se fundamenta en dogmas. O sea, ¿qué son los dogmas? Los dogmas son decretos inventados por un hombre para que se cumplan independientemente de lo que diga la palabra de Dios. Casi siempre los dogmas están por encima de lo que la palabra de Dios dice y tratan de hacernos creer cosas que el Señor no nos ha ni siquiera enseñado ni mandado a hacer. Así que nuestra fe no se fundamenta en dogmas. Todo lo contrario, sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Y muchas veces decimos, es que nuestra salvación no costó nada. No, mucho cuidado, a nosotros no nos costó nada, a usted y a mí no nos costó nada, pero sí costó algo muy preciado, que fue la sangre del precioso Hijo de Dios, que derramó hasta la última gota de sangre para que usted y yo hoy, en este día, podamos decirle: Señor, gracias porque nos hiciste salvos. Esa es la gracia. La gracia es algo que recibimos gratuitamente, pero no fue gratis, porque a Cristo le costó su vida y le costó su sangre. Recuerde siempre eso. Mucha gente dice: sí, es que la gracia es gratuita. No, sí, fue gratuita para nosotros, pero costó lo más preciado que pudo haber en el mundo: la sangre de un justo, la sangre de alguien que nunca pecó y que por usted y yo se hizo pecado. Por usted y yo el Padre ocultó su rostro, no lo quiso ver en el último momento de agonía en la cruz del Calvario. Así que la gracia se fundamenta en principios que cada uno de nosotros debe cumplir por amor. Cristo murió por nosotros y murió por amor. Cuando recibimos a Cristo a través de la fe, estamos también recibiendo los principios cristianos. Caminamos firmes hacia la esperanza que no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios cumple sus promesas y nosotros somos sus hijos. Recuerde esto: hay promesas, hay cosas valiosas, hermosas en este libro maravilloso al cual los cristianos llamamos la Biblia. Hay cosas maravillosas aquí que son para cada uno de los que amamos a Dios, y esas promesas se cumplen en los hijos de Dios. Romanos capítulo 1 verso 16 declara algo que debemos de tener presente siempre. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. O sea, para todo el mundo. Eso es lo que significa esta frase, al judío primeramente y después al griego. No hay exclusividad en Dios. La palabra de Dios es para todos. Si hemos recibido el Evangelio, sabemos que su poder puede transformar nuestras vidas. ¿Cuántos han sido transformados por el poder del Evangelio? ¿Cuántos pueden decir que no son iguales, que su vida es diferente hoy? Y hacen una retrospectiva a su vida anterior y dicen, bueno, definitivamente Dios hace cosas maravillosas, ¿verdad? Decía un amigo, si Dios puede hablar a través suyo, habló también a través de una mula, y eso Dios usa a cualquiera para hablar. Bueno, de igual manera Dios nos hizo cambiar a nosotros, que éramos igual que una mula, porque la palabra del Señor dice que cuando no nos dejamos guiar por la palabra del Señor, somos como el caballo o el mulo sin entendimiento. Pero ya no somos esos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, y eso nos hace personas diferentes, seres que hemos nacido de nuevo por el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sabemos que ese poder de Dios puede transformar vidas, puede salvar, puede restaurar corazones rotos, corazones destrozados. La iglesia, como dice un predicador por ahí muy respetado, dice que la iglesia está llena de gente rota. Claro que está llena de gente rota, porque a la iglesia venimos personas con muchos problemas, pero Dios es el arquitecto que nos construyó, y también es aquel que nos repara, es aquel que nos hace nuevos, nos hace nuevas criaturas a través de ese proceso de transformación como hijos de Dios. No importa la raza, no importa la nacionalidad, somos hijos de Dios, y eso se lo debemos a Cristo. Así que hay algo muy importante, y quiero que repasemos este texto que acabamos de leer desde el verso 1 al verso 7. Los versos 1 y 2 dicen así: así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El primer llamado que hace Pablo aquí a sus colaboradores, o a las personas que se han iniciado con él en el Evangelio, a través de la predicación que él realizó en ese lugar durante su segundo viaje misional, ya lo dijimos, es que deben estar firmes. Los cristianos que hemos recibido a Jesucristo, que hemos decidido caminar con Jesucristo, debemos estar firmes. Si esto lo tomamos y lo resumimos, buscamos la palabra de Dios para encontrar una sola oración que resuma este principio, lo vamos a encontrar en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 21, a través de una sola frase, una sola oración: Cristo debe ser nuestra vida. O sea, podemos decir con certeza, como lo dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No debe haber otra razón de ser ni otra razón de vivir. Los seres humanos andamos buscando razones para vivir, razones para seguir adelante siempre. Ay, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi mamá, es que mi papá, esos son mi verdadera razón de vivir. Hermanos, esa no debe ser nuestra verdadera razón de vivir. Eso es lo secundario. Nuestra verdadera, primera, única y exclusiva razón de vivir debe ser Cristo, porque sabemos que a través de Cristo, como nos enseña la palabra, nosotros tenemos acceso a todo lo demás. Siempre pensamos en la añadidura, lo que a mí me hace sentir bien, lo que a mí me llena. Pero ¿por qué hay cosas que yo ando buscando para que me llenen, que no son lo que la palabra de Dios me prescribe? Porque mi vida está vacía, no tengo a Cristo en mi corazón. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, todo lo demás se convierte en complementos. ¿Qué complemento más hermoso es la familia? Por supuesto. ¿Qué complemento más hermoso son los hijos? ¿Qué complemento más hermoso es la pareja, el esposo, la esposa? Por supuesto que sí. La mamá, el papá, los hermanos, son complementos. Pero la verdadera razón y la verdadera firmeza de nosotros debe ser Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa esto? Esto significa simple y sencillamente estar firmes en el Señor. Y tenemos, hermanos, la capacidad de hacerlo por medio de Dios,
a través del sacrificio de Jesucristo en cada uno. Esto es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. También, hermanos, sabemos que nos ha sido concedido a través de Jesucristo no solamente que creamos en Él, y esto es importante porque a veces la vida del cristiano es muy superficial y decimos, ay, qué lindo, Dios es el centro de mi vida y a través de lo que Dios ha hecho, ya yo voy a pasar a una vida mejor siendo cristiano y no voy a tener padecimiento, no voy a tener problemas, y eso es mentira. O sea, lo que Dios nos ha concedido a través o a causa de Cristo no es solamente que creamos en Él, porque claro, por supuesto que tenemos que creer en Él. La palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no es solamente creer que Dios existe, como dice el apóstol Pablo, sino saber que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Pero también dice la palabra que debemos ser partícipes, oiga bien, partícipes de los padecimientos de Cristo. Y aquí en esto tenemos que tener cuidado porque no debe entenderse como que tenemos que ser penitentes, tenemos que involucrarnos en una serie de actos o penitencias o para ganar indulgencias o para que Dios nos quiera. No, ya Cristo pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero sí, como cristianos tenemos que entender eso. No vamos a ser aprobados por el mundo no nos va a querer. El mundo siempre va a buscar la manera de dañarnos. El mundo siempre va a buscar la manera de destruirnos. Por eso es que es tan importante la unidad. Es importante la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes deben de apoyarse entre ellos? Los cristianos, por supuesto. Para eso Dios creó el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro de nuestro cuerpo se enferma, cuando por ejemplo nos cortamos un dedo, nos herimos un dedo y comenzamos a sangrar, ¿qué pasa? Se activa todo el sistema inmunológico, y eso no solamente el sistema inmunológico del dedo, es el sistema inmunológico de todo el cuerpo que comienza a activarse. Así debería ser el cuerpo de Cristo, así deberíamos ser todos los cristianos. Cuando alguien está en problemas, cuando alguien está en necesidad, deberíamos de activarnos. Lamentablemente en estos días vemos que padecemos de un individualismo horroroso, donde la mayoría de la gente camina por su propia cuenta y a nadie le importa nada. Por eso es que la palabra del Señor dice que debemos de ser partícipes de los padecimientos de Cristo, no para que Dios nos quiera, sino entendiendo que en el mundo donde estamos no vamos a ser aprobados, vamos a ser reprobados. Pero lo más importante de todo es que usted como cristiano diga, a mí eso no me importa, porque yo tengo la aprobación de Dios, quien es realmente mi objetivo. Pablo le recuerda a la gente de Filipo, a su gente, que ellos son su corona. Qué lindo es esto. Qué lindo es esto cuando podemos decir, corona mía, les dice Pablo a los hermanos. Qué hermoso. Corona mía, o sea, mi premio, el mayor premio que un hijo de Dios puede tener. Y es que las personas a las cuales les ha predicado, las personas a las cuales Él se ha ganado para Cristo, como hijos espirituales, estén dispuestos a seguir a Cristo siempre. Yo no sé ustedes, no sé cuántos hijos espirituales tienen ustedes, pero me imagino que todos debemos de tener hijos espirituales. Todos hemos tenido una persona a la cual hemos ido a predicar el evangelio y esa persona ha aceptado a Jesucristo y esa persona está pegadita ahí y lo llama a usted, le pasa mensajes y le dice, hermano, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo hago para entender la Biblia? ¿Qué dice en este pasaje? ¿Cómo interpreto eso? Esos son los hijos espirituales. Esa es la corona de la cual nos habla el apóstol Pablo. La corona, ¿qué era la corona? Visto en el contexto en el cual se escribe la carta, la corona era un trofeo que los atletas recibían al obtener sus victorias. Así que usted y yo, como hijos de Dios, como personas obligadas a predicar el evangelio de Cristo, acuérdese que hay algo que se llama la gran comisión, y esa gran comisión nos obliga a nosotros como cristianos, es una parte del ser del cristiano, predicar el evangelio de Dios. El trofeo de los atletas se les daba cuando obtenían victorias. Ustedes lo ven hoy en día también, los atletas cuando ganan en las olimpiadas tienen la medalla de oro, la medalla de plata, la medalla de bronce.
La mayor victoria que un predicador o que un hijo de Dios en general, porque les recuerdo, no solamente los que de vez en cuando predicamos tenemos esa obligación, sino todos los cristianos tienen la obligación. La mayor victoria de un cristiano que un cristiano puede tener es precisamente saber que las personas que él ha guiado hacia Cristo se mantienen firmes y constantes. Por eso es que el apóstol Pablo dice que tenemos que estar, ¿cómo? Tenemos que estar firmes. Amén. Un aspecto muy importante que Pablo toca en el segundo verso, habla de dos personajes ahí, dos personas. Una se llama Evodia y la otra se llama Síntique. Son dos mujeres. Les dice, por favor, hermanas, hermanitas, sean de un mismo sentir. Y aquí no se sabe exactamente, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la razón por la cual estas dos damas estaban por ahí un poquillo mordidas, como decimos nosotros, ¿verdad? Estaban distanciadas, estaban mordidas. No se sabe a ciencia cierta cuál era la razón por la que se habían distanciado, o quizá tal vez estaban disgustadas. Lo cierto del caso es que se nota que había un roce, y ese roce estaba causando división en la iglesia. Cuando hay un roce entre hermanos, cuando una hermana se sienta en una esquina y la otra se sienta en la otra y se cruzan miradas donde pareciera que se están lanzando dardos, se están lanzando cuchillos, eso comienza a dañar la iglesia, sobre todo en una organización pequeña, donde todos nos conocemos, donde todos sabemos quiénes somos. Eso debe erradicarse de la iglesia. Por eso es muy importante que todos los miembros de la iglesia estemos dispuestos a caminar juntos, a ser de un mismo sentir, recordando, esto es importante, recordemos que existe solo un evangelio que debemos seguir, y ese evangelio nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, y que es a través del sacrificio en la cruz del Calvario, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que todos podemos tener acceso a la vida eterna al lado de nuestro Padre Dios. No se nos olvide cuál es la razón de ser del evangelio. La razón del evangelio es Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si yo vivo para Cristo, pero si muero, yo sé que me voy a reunir con mi Padre, yo sé que voy a estar allá arriba. Jesús dijo que me iba a preparar una morada. Yo tengo, como decimos los ticos, tengo un campito a la par de mi Dios. Dice el verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué hermoso eso, qué hermoso. Todos los que trabajan en la iglesia, todos los que se esfuerzan, todos los que han logrado el objetivo de ser hijos de Dios, como dice la palabra en San Juan capítulo 1, verso 12, todos tenemos el nombre escrito en el libro de la vida. ¿Sabe qué es el libro de la vida? Es el libro que se va a abrir cuando lleguemos allá al cielo y vayan a decir, pase adelante, Emiliano Martínez, aquí está usted está escrito en el libro de la vida. Álvaro Mora, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es precisamente la razón de ser, la lucha que todos nosotros debemos tener. Doña Cinia, su nombre está escrito en el libro de la vida. Doña Mari, su nombre está escrito en el libro de la vida. Alexia, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y todos desfilando directamente hacia ese gran banquete que nos vamos a dar precisamente en las bodas del Cordero. Amén. ¿Cuántos quieren estar en ese lugar? Hermoso, muy hermoso, hermanos. Así que, ¿quién es el compañero fiel del cual nos habla el apóstol Pablo? Compañero fiel es todo aquel que trabaja en el cuerpo de Cristo. Desde el que barre, el que limpia, el que hace cualquier labor, el que le echa desinfectante a los hermanos ahí cuando entran al colcito, Alexis ahí ayudándonos con la puerta, el que hace sonido, el que
pone las sillas para que la gente se sienta, el que mide la distancia para que todos estemos de acuerdo a las normas que nos han impuesto, el que revisa que cada uno esté sentado en su burbuja. Compañero fiel, el que trabaja. Somos parte del cuerpo de Cristo y no se aparta de su presencia. Compañero fiel es aquel que no se aparta de la presencia de Dios y ayuda. Esto es muy importante también, porque a veces nos damos cuenta que hay un hermanito que anda por ahí como que trastabillando. Hay que ir a buscarlo, hay que llamarlo, hay que darle un tiempito para ver si se acerca a la iglesia. Y si no se acerca a la iglesia, tenemos que ya comenzar a buscarlo, cuál es la razón por la cual no ha vuelto. Esos son los compañeros fieles, los que buscan que la gente vuelva, que regrese a la iglesia. Cuando somos miembros de una iglesia, la mejor decisión que podemos tomar como iglesia es la decisión de combatir juntos en el evangelio. Es decir, no claudicar, no dejar que otros se aparten, que otros vuelvan atrás. Por esa razón es de vital importancia que nos mantengamos constantes. Debemos estar constantes, debemos estar firmes, centrados en la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia de Cristo? Si yo le pregunto a usted hoy, ¿cuál es la visión de la iglesia de Cristo? ¿Qué me responde? ¿Cuál es la visión de la iglesia de Cristo? Por supuesto, llevar personas a los pies de Cristo y hacia el objetivo final, que es el cielo, ¿verdad? Hacia ahí vamos todos. Esa es la razón de ser. Una iglesia, hermanos, entendamos esto, una iglesia es más que un grupo de personas que se reúnen. Es una fe, es un objetivo común que debe velar por la permanencia y la seguridad de todos sus miembros. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos de velar por la permanencia, por la seguridad de cada uno de nosotros. En el verso 4 el apóstol Pablo nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Consejo muy importante, pero es un consejo que a menudo los cristianos desoímos. ¿Por qué? Porque permitimos que las circunstancias se apoderen de nosotros y perdemos el gozo con mucha facilidad. Decía el famoso predicador Gigi Ávila, ¿se acuerdan ustedes cuando decía que fue? Que el gozo se le fue a los zapatos. ¿Dónde está el gozo? Se le cayó, se le fue a los zapatos. O sea, lo andas pisoteando porque no andas con gozo, no estás gozoso. Y tenía una frase que decía: alábelo si puede, alabe al Señor si puede. Hermoso. Porque nosotros como cristianos debemos estar siempre gozosos. Por eso dice el apóstol Pablo que nos regocijemos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo, hermanos. La razón por la que dejamos de estar gozosos, ¿cuál es la razón por la cual dejamos de estar gozosos? Porque se nos acabó el salario, se nos acabó el dinero. La razón por la cual dejamos de estar gozosos, hermanos, es porque dudamos. Es porque dudamos. Por eso es que perdemos el gozo. Cuando dudamos, y la duda nos hace ir de un lado para otro, nos hace ir dando tumbos. Entonces de pronto nos achicopalamos, ¿verdad? O como decimos los ticos, nos agüevamos. Quiere decir que ya estamos en lo peor de lo que algunos llaman la depresión. ¿Y por qué es? Porque hemos perdido el gozo. Santiago capítulo 1 verso 6, Santiago 1:6 dice que el que duda, óigalo bien, si usted es una de esas personas que andan ahí dudando, hoy sí, mañana no, hoy qué feo, siento feo, y es de esos de la sentidera, hoy no me siento bien y no siento para nada bien, y ese cuentico de que si me siento bien, alabo a Dios, y si no me siento bien, no lo alabo. Santiago 1:6 dice que el que duda es igual a la onda del mar, es decir, a las olas del mar. ¿Por qué dice que es igual a la onda del mar o a la ola del mar? Porque es una persona que no tiene rumbo fijo, porque puede aterrizar hoy en un lado y mañana en el otro. ¿Han visto las olas del mar? Hoy caen para acá y de pronto caen para allá. Usted ve que una ola viene así caminando en dirección a la playa y de pronto se divide y cae por todas partes, se parte. Así son las personas que dudan. Puede caer, puede aterrizar en cualquier dirección, incluso donde el viento la lleve. Y eso es el cristiano de doble ánimo. El cristiano que duda no va a alcanzar nunca nada, porque todo el tiempo va a estar entre la duda y la alegría,
la ilusión de que mañana las cosas van a estar bien, pero de pronto la duda me ataca y se me acabó el mundo, se me acabó la vida. Como hijos de Dios debemos estar siempre constantes. Nunca, hermanos, nunca debemos perder la alegría ni las ganas de vivir. Recordemos lo que decía el rey David del gozo. El rey David nos dice algo muy hermoso acerca de estar gozosos, incluso cuando él recibía disciplina del Señor. Salmo 23, verso 4, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y más antes de eso dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Qué hermoso, porque él nos dice una cosa muy importante: podemos escoger entre dos instrumentos que usa el pastor, nuestro pastor, el pastor de pastores, nuestro Dios. Dice que él usa una vara y usa un callado. ¿Cuál le gusta a usted que Dios use con usted? Callado, ¿verdad? Porque con la vara nos garrotean, con la vara nos vuelan duro. El calladito es un ganchito así que nos jala con amor y nos dice: venga para acá, venga papito, venga mamita, siga. Pero la vara, y a veces nos toca que recibir la vara, pero dice el salmista: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque él sabía que aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no podía temer, no tenía que tener temor. O sea, no podía, él nunca dudaba. Él sabía que tenía un Dios todopoderoso que era el que se encargaba de cuidarlo. Cuando escribe el Salmo 91, es una de las demostraciones de la gran confianza que el salmista tenía precisamente en el Señor, cuando compara a Dios como una enorme ave que cuida sus polluelos debajo de sus alas. Salmo 91. Nuestro gozo, hermanos, debe estar siempre en nosotros, con nosotros. No importa si todas las circunstancias parecen adversas, de todas ellas, oiga, no importa si todo lo que usted tiene al frente pareciera ser que no tiene sentido y que no tiene solución, que no tiene una respuesta. No importa si todas las circunstancias parecen adversas, entienda esto: de todas ellas hay una posibilidad de sacar provecho. Dice el verso 5: y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Qué lindo esto, porque desde los tiempos del apóstol Pablo, ellos esperaban con mucho gozo la venida del Señor Jesucristo. Qué dicha que no vino el Señor Jesucristo en los tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿O no? Amén o no amén. Qué dicha, porque aquí estamos nosotros y tenemos la esperanza de gloria de que venga el Señor Jesucristo por nosotros, ¿o no? Ellos esperaban la venida del Señor Jesucristo. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y aquí viene una pregunta muy importante: ¿cómo es nuestro comportamiento con las personas? ¿Cómo es nuestro comportamiento con las demás personas que están a nuestro alrededor? El mismo apóstol Pablo nos enseña que los cristianos debemos ser cartas leídas, o sea, debemos ser ejemplo para los demás. A veces ejemplo y a veces desejemplo, si es que cabe la palabra, o sea, a veces mal ejemplo, un buen ejemplo de lo que no debería ser. Pero somos cartas leídas. Eso significa cartas leídas, que todo lo que yo haga, sea bueno o sea malo, la gente lo está viendo y la gente lo está tomando. O sea, nuestros actos, nuestras acciones están siendo monitoreadas por la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Por eso debemos ser gentiles, es decir, llevar a los demás al amor que Cristo depositó en cada uno. Llevar a las demás personas a ese amor que tengo necesariamente que llevar por dentro. Si soy un cristiano, tengo que tener amor, porque Dios es amor y dentro de mí vive el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios vive dentro de mí. Esto abarca a todas las personas, sean o no nuestros hermanos en la fe. Recordemos la parábola del buen samaritano del cual nos habló Jesús. No importa si son nuestros hermanos en la fe o no, no importa si son creyentes o no son creyentes, debemos de tener amor para todas las personas. Es un principio, uno de los principios, pilares fundamentales en los cuales descansa la fe cristiana. Debemos vivir cada día como si fuera el último, por supuesto que sí. No sabemos qué va a pasar más tarde, pero debemos de vivir esperando que el Señor venga
por nosotros, sea con el rapto o que nos toque un llamado individual para ir a la presencia de Dios. Puede ser que el Señor nos llame individualmente a cualquiera más tarde. Tenemos que estar preparados. Si viene por el rapto, gloria a Dios, nos vamos todos, ¿verdad? Todos juntos, y allá vamos a disfrutar en el cielo. Verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nuevamente, vea que en este corto pasaje de 7 versos, otra vez nos vuelve a recalcar que no debemos perder el gozo. Nuevamente el llamado a no perder el gozo, a no estar afanados, a no dejar que las circunstancias nos apoquen. A veces nos sentimos apocados, nos sentimos minimizados, nos sentimos por ahí, estamos en el suelo, precisamente porque hemos perdido el gozo. Ya les dijimos, ¿por qué perdemos el gozo? Porque la duda nos ataca, porque la duda se nos viene encima. Siempre tengamos o no tengamos problemas, y esto es importante, tengamos o no tengamos problemas, debemos ir adelante, debemos ir delante de la presencia del Señor con gozo, con oración, con ruego, sabiendo que Él nos escucha. Usted piensa que su papá Dios le escucha. Cuando usted ora, ¿usted cree que Dios le escucha? Claro que nos escucha. ¿Acaso que Dios está sordo? Si usted tiene un papá que se llama Dios, Él no está sordo, Él le escucha. Vayamos siempre delante de la presencia de Dios con oración, con ruego, con súplica, sabiendo, estando seguros, totalmente seguros de que Él nos escucha. Pero dice la palabra de Dios, sobre todo, dando gracias siempre, por todo y en todo. Recordemos siempre lo que nos dice Romanos 8:28 y pongámoslo en práctica en todo momento. Por eso les digo, nada nos puede bajar el ánimo, nada nos puede bajar el piso. Si hoy tuvimos un problema, si estamos enfrentando alguna dificultad, recuerde que mañana las cosas van a ser mejores. Cada día van a ser mejores las cosas si usted confía en el Señor. ¿Por qué? Porque no es usted, no son sus fuerzas, no son sus fuerzas. Son las fuerzas que el Señor le provee a usted. Dice el salmista, pero Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. O sea, imagínese usted lo que es tener la fuerza sobrenatural para nosotros de un búfalo. Dice que así nos aumentará las fuerzas el Señor. Así que esa es una promesa que está ahí en la palabra de Dios y que tenemos que tener siempre, dando gracias a Dios en todo y por todo, sabiendo que Él nos va a aumentar las fuerzas. Y dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces no podemos entender por qué tenemos paz si el mundo se nos está cayendo a pedazos. A veces no podemos entender cuál es la razón por la cual estamos tranquilos si todas las circunstancias, todo lo que está a nuestro alrededor es adverso. No sé si a usted le ha pasado y uno dice, pero ¿qué me pasa? Yo debería estar en el suelo. Y no, tenemos paz. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da, nos suple, nos provee de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay entendimiento humano que pueda permitirme a mí entender la paz de Dios. Tener gozo a pesar de las circunstancias adversas, ser gentiles con todos los hombres y no estar afanosos, va a ser el resultado único y espectacular en nuestras vidas. Espectacular. ¿Por qué es espectacular? La paz de Dios. La paz de Dios es algo que no podemos entender, que no podemos de ninguna manera dimensionar. ¿Por qué? Porque sobrepasa los límites de la inteligencia del ser humano. Esa paz es capaz de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en la vida en Cristo Jesús. La vida que Cristo Jesús quiere para cada uno. Yo no sé usted, pero yo pienso muchas veces que cuando andamos por ahí, cuando andamos por el mundo y se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que somos hijos de Dios y queremos resolver las cosas a nuestro entender. Yo pienso que el Señor nos ve con tanto amor y con tanta misericordia que nos agarra. A veces quiere darnos con el garrote, ¿verdad? Con la vara, pero nos jala con el callado y el Espíritu Santo nos
abraza el Espíritu Santo, nos toca y comenzamos a sentir esa paz de Dios y recordamos que tenemos un Padre y comenzamos a tener comunión con Él y comenzamos nuevamente a vivir la vida que Cristo quiere que tengamos, que es la comunión íntima con el Señor. En esta mañana, hermanos, yo quiero que usted ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos guarde, nos cobija. Vamos a pedirle a Dios que ese abrazo necesario del Padre para cada uno de nosotros que somos sus hijos en esta mañana nos toque. Que toda ansiedad, que todo dolor, que toda duda, que toda opresión que haya venido sobre su iglesia en este momento se va en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre, en esta mañana